Entonces, muchas veces el miedo es la falta de relación con algo. O cómo nos relacionamos con eso que pasa. Yo sostengo que hay que mirar eso. ¿Cuál es mi relación con el fenómeno que me desafía? ¿Cuál es mi relación con el amor? Hay gente que tiene miedo a enamorarse. Sí. Hay gente que tiene miedo a estar en pareja. Hay gente que tiene miedo a las cosas buenas de la vida, al éxito. Hay gente que tiene Pero miedo a... yo digo que el miedo es la conversación que viene después respecto a eso que pasa, ¿no? Algo pasa. Algo pasa y yo me entro a conversar. Ay, pero si me pongo en pareja con alguien y no, ¿y qué me va a pasar? Me va a hacer... No, otra vez voy a vivir lo que ya viví, que es un desastre, que bla, bla, bla. Entonces el miedo, en realidad, ¿qué es? ¿No crees que es un desbalanceo entre mis recursos y lo que pasa viéndolo como una amenaza? Sí, claro, yo creo en un principio que no tengo los recursos para hacer frente, digámosle así, a la situación que se presenta. Por ejemplo, Pero la gente todavía, que tiene que volver a trabajar. claro, pero todavía no entré en relación con eso que sucede. Si lo miramos, el tema de la pandemia nos cambió la vida. Hizo que nos convencieron, y por cierto que da resultado, así que cuidado con esto, que mantenerlos aislados nos garantizaba algún tipo de inmunidad o algún tipo de cuidado o algún tipo de protección. Claro, cuando ahora nos dicen volvamos a trabajar, nos están quitando esa garantía de inmunidad o protección que nos daba el aislamiento. Entonces todos vamos a tener que aprender de nuevo a relacionarnos, porque somos seres sociales, Claro. somos seres relacionales. Entonces vamos a tener que volver a entrar en relación con el otro, con el trabajo, con algunas situaciones que no puedo hacer a distancia. No me puedo hacer una ecografía a distancia. El médico puede ver la ecografía y darme el informe de la ecografía en una teleconferencia. Pero la ecografía requiere que yo vaya y me acueste en el ecógrafo y el técnico me haga la ecografía y conviva conmigo. Entonces voy a tener que aprender a cómo me cuido estando en relación con otros. Para eso defiendo el uso del barbijo, por ejemplo. Vamos a tener que seguir usando el alcohol. La distancia. La distancia. Respetar eso que creo que es lo que más nos cuesta. El tema del distanciamiento, por lo menos. A mí me cuesta un montón. A lo mejor vamos a tener que cambiar aislamiento por distanciamiento. Vamos a tener que seguir estando cerca sin estar entremezclados, diría Cambalache, ¿no? No estamos todos juntos. Estamos todos juntos para defendernos de un agente externo que es un virus. Sí. Y que además se contagia fácil de uno a otro. Entonces, si me cuido manteniendo distancia, te cuido manteniendo distancia, pero busco la manera de seguir haciendo cosas con vos. De hecho, yo hoy vine a verte. Qué amor, se vino desde Belgrano, la Sí, señora. No importa. Una divina, una divina. Eso es intrascendente. Pero vine y cuando nos encontramos, nos saludamos con el puño y estamos trabajando a distancia. Yo no estoy sentada al lado tuyo. No. Pero lo estamos haciendo, encontramos la manera de hacerlo, cuidándonos. Me cuido, te cuido, pero no dejo de hacer. Porque si dejo de hacer, pierdo la relación. Y si pierdo la relación, van a pasar otras cosas que de hecho están pasando. Hay gente que está entrando en fobias, en miedos profundos, Sí. en la desconfianza. En depresión. Esta pandemia trajo a mucha gente que por temas económicos, por temas familiares también, la persona que estaba acostumbrada a ir a la oficina y
estar todo el día 24/7 con los niños, con la mujer, no era lo habitual. Y además de las crisis de parejas que se aventuraron, digamos, también sucedió esto de entrar en depresión. Mucha gente no ve la salida y por eso lo tan importante, lo que decía en el primer blog, que no sé si la pudiste escuchar, a la hermana Alejandra mientras venías, que ella invitaba como a tener fe y hablaba de que uno en el santuario de Jostán, en este caso, y a través de la oración, y seas de la religión que seas, bien lo decía ella, uno cuenta con una energía que te hace estar como mejor, como esto de la fe, cómo te mueve a ver, como dice la Biblia, creer en lo que no se ve. Y eso sostiene, es importante en estos momentos tener fe. Yo coincido y comparto que la fe sostiene, pero también creo que la fe es un don y hay gente que no tiene fe. Y a veces se las ve más difícil, porque cuando no tenés fe, a veces no, hay gente que no tiene fe y vive tranquilo y en consecuencia con que la vida tiene un comienzo y un final y que en ese comienzo y final pasan cosas y hay cosas que son agradables y hay cosas que no, que todo empieza y todo termina y está bien con eso. Hay gente que no tiene fe y vive en angustia porque piensa que y entonces todo se termina acá y después ¿qué? ¿No? ¿Y para qué? Y vive en angustia. Entonces, la fe en algún punto como misterio es un don. Y más allá de eso, se me ocurre que de todas maneras, mi abuelo decía algo que era interesante, decía, cree en Dios, pero cierra tu auto. Mira qué buen mensaje, y sí. Porque y creer también en uno mismo, la fe, además de en algo externo, algo superior a nosotros, en mi caso a Jesús. Cari, justamente. En uno mismo. Lo que sí podemos hacer es cuidarnos nosotros y cuidar nuestro ámbito. Y haciendo eso es el primer paso para cuidar a los demás desde el respeto, porque también hay gente que no tiene miedo y hay gente que no considera que estemos en riesgo. Entonces, el respeto tiene que ver con mirar que cada uno está haciendo lo que puede y se relaciona con las circunstancias desde donde puede, no siempre desde donde quiere, sino desde donde puede. Y por ahí te va a tocar encontrarte con alguien que no solo no tiene cuidado, ni tiene miedo, sino que además viene directo al abrazo o directo al beso. Ay, sí. O directo... Sí, te pasa. Y es medio... te da... A mí, por ejemplo, yo trato de evitar. ¿Viste? Es como que me corro. Ayer mismo me pasó. Vino un amigo a casa y claro, hacía un montón, así como vos, que no nos vemos, y lo primero que te sale es como ir, como a la abrazar. El hábito emocional que tenemos, en especial en esta cultura, el hábito emocional del abrazo, de juntarnos, del contacto, de vernos, el contacto físico. Son hábitos emocionales y nuestro cuerpo tiende primero a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Sí. Y eso no es ni malo ni bueno. Lo único que yo tengo que tener conciencia es de qué es lo que a mí me hace bien. Y si a mí me hace bien recibir ese abrazo, porque también pienso que eso alimenta mis defensas o me equilibra emocionalmente o lo estoy necesitando, posiblemente no me haga daño. Ahora, si no es lo que yo necesito, si no es lo que yo quiero, debo cuidarme yo. Cada uno tiene que empezar. Y quiero que se escuche esto, ¿no? No quiero decir que es lo único que tengo que hacer,
pero tengo que empezar por cuidarme yo y por tomar conciencia de qué cosas me hacen bien y qué cosas no me hacen tan bien. Yo tengo amigos que solo ven a sus nietos, por ejemplo, solo ven a sus hijos, y eso los hace sentir bien, y les alcanza con eso. Tengo amigos que no se ven con nadie, ni siquiera con sus hijos, porque están pasando por alguna circunstancia de salud y deciden, de hecho, tengo una amiga que hasta propició que sus hijos alquilaran 2 departamentos y se alejaran un poco de la casa porque ella está con una situación de salud y no quería que sus hijos no pudieran ir a trabajar o no pudieran encontrarse con sus amigos, y ella está que teniéndose que cuidar más porque está más débil que los que estamos sanos, si existe algo como estar sano, ¿no? Entonces, y tengo amigos que en realidad siguieron trabajando desde el día 1 porque fueron declarados indispensables desde el día 1 y tomaron el colectivo desde el día 1 y aprendieron a usar barbijo y aprendieron a estar en relación y desarrollaron algunas estrategias de, bueno, vamos la mitad un día y la mitad va otro y al otro día y entonces somos menos en el ambiente, pero nunca dejaron de trabajar. Entonces, cuando entran al supermercado no entran en pánico porque nunca dejaron de entrar al supermercado. Claro. El tema es de las personas que se aislaron y se quedaron con ese, también crearon hábito. En todo este tiempo tan extenso, crearon el hábito de quedarse en su casa. Va a haber que entrar de nuevo en relación. Hay que entrar de nuevo en relación. Muchas gracias, Mir. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Integrándonos Coaching.